¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan difícil mantener la motivación con el tiempo? ¿Por qué, incluso cuando empiezas algo con todo el entusiasmo del mundo, eventualmente ese fuego interno comienza a apagarse? Yo me hice esa pregunta durante muchos años. Viví en ese ciclo interminable de emoción inicial seguida por la inevitable caída en el desánimo y, finalmente, el abandono. Y no fue hasta que me vi atrapado en un punto bajo de mi vida que comprendí algo crucial: la motivación no es algo que simplemente encuentras o pierdes, es algo que se cultiva constantemente. La primera vez que sentí que realmente había perdido el rumbo fue cuando, después de un periodo de meses sintiéndome muy motivado, desperté un día sin ganas de hacer nada. No es que hubiera sucedido algo en particular, no había una razón clara. Simplemente, el impulso que me había estado moviendo hacia adelante se había esfumado. Me sentía vacío, agotado, y lo peor de todo, no tenía idea de cómo recuperar ese estado mental de energía que había sentido antes. Fue frustrante. Me sentía como si hubiera fallado, no solo en mis metas, sino en mí mismo. Me preguntaba cómo podía ser posible que hubiera empezado tan fuerte, tan decidido, y terminar tan débil. Pasé días, semanas, meses intentando recuperar esa chispa. Leía libros, escuchaba podcasts, hablaba con amigos, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera devolverme ese sentimiento de motivación que me hacía saltar de la cama todas las mañanas. Pero nada parecía funcionar. Y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba enfocándome en la parte equivocada del problema. La motivación, me di cuenta, no es un sentimiento. No es algo que simplemente aparece cuando más lo necesitas. No es un rayo de inspiración que te golpea desde el cielo y te ilumina el camino. La motivación es una práctica. Es un hábito. Es algo que tienes que trabajar día tras día, incluso cuando no tienes ganas. Especialmente cuando no tienes ganas. Recuerdo una conversación que tuve con un mentor en ese momento de mi vida. Le conté cómo me sentía, cómo había perdido toda la motivación y no sabía cómo recuperarla. Su respuesta fue simple, pero me marcó profundamente. Me dijo: no tienes que sentirte motivado para seguir adelante. Solo tienes que seguir adelante. Esa frase, aunque en su momento parecía obvia, me hizo darme cuenta de algo fundamental: había estado esperando a que la motivación llegara a mí, cuando en realidad yo era el que tenía que crearla. Me di cuenta de que había estado confundiendo motivación con emoción. Claro, cuando empiezas algo nuevo, todo es emocionante. Hay una adrenalina que te impulsa hacia adelante, un entusiasmo que te hace creer que nada puede detenerte. Pero la verdad es que esa emoción inicial siempre desaparece. Es como una chispa, no está diseñada para durar. Y es ahí donde la mayoría de las personas se quedan atrapadas, pensando que, una vez que esa chispa desaparece, su motivación se ha ido para siempre. Pero la verdadera motivación no proviene de la emoción. Proviene del compromiso. Proviene de la decisión diaria de seguir adelante, incluso cuando no sientes ganas de hacerlo. Proviene de la disciplina. Esa realización cambió todo para mí. En lugar de esperar a sentirme motivado, empecé a enfocarme en crear una estructura en mi vida que me permitiera seguir avanzando, independientemente de cómo me sintiera en el momento. Comencé a establecer hábitos diarios, pequeños pasos que sabía que me llevarían en la dirección correcta, incluso si en ese momento no parecían significativos. Al principio fue difícil, muy difícil. Había días en los que literalmente tenía que arrastrarme a hacer lo que sabía que debía hacer. Había momentos en los que mi mente gritaba: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué sentido tiene? Pero en lugar de escuchar esas voces, me concentraba en el proceso. Me decía a mí mismo que no importaba lo que sintiera hoy, lo que importaba era lo que haría hoy. Y con el tiempo, algo increíble comenzó a suceder. Me di cuenta de que, cuanto más consistencia tenía en mis acciones, más fácil se volvía a seguir adelante. No porque de repente me sintiera motivado todos los días, sino porque había creado una estructura que me sostenía, incluso en los momentos más difíciles. Mi vida dejó de depender de altibajos emocionales y empezó a girar en torno a un conjunto de hábitos que me mantenían en movimiento, independientemente de si estaba emocionado o no.
Lo que también descubrí en este proceso es que la motivación, a largo plazo, no se trata solo de ti. Se trata de algo más grande que tú. Me di cuenta de que, si solo trabajaba en función de mis propias emociones y deseos, era mucho más fácil rendirme cuando las cosas se ponían difíciles. Pero cuando comencé a pensar en cómo mis acciones impactaban a las personas a mi alrededor, cuando empecé a ver que lo que hacía tenía un efecto en los demás, en mi familia, en mis amigos, en la comunidad, todo cambió. Recuerdo un día en particular. Estaba completamente agotado. Había trabajado duro durante semanas y me sentía mental y físicamente agotado. No tenía ganas de continuar con mi rutina. De hecho, estaba considerando tomar un descanso, permitirme un respiro. Pero justo en ese momento, recibí un mensaje de un amigo. Me dijo cómo algo que había hecho o dicho en los últimos días lo había inspirado a hacer un cambio en su propia vida. En ese momento, me di cuenta de que lo que yo hacía no solo me afectaba a mí. Estaba creando un impacto en otras personas, y esa responsabilidad me dio una nueva fuente de motivación. A veces, la clave para mantener la motivación a largo plazo no es encontrar una razón para seguir adelante dentro de ti mismo, sino fuera de ti. Cuando te das cuenta de que tus acciones importan, que lo que haces tiene un efecto dominó en las personas a tu alrededor, tu perspectiva cambia. Ya no se trata solo de ti y de tus propios deseos o emociones. Se trata de cómo puedes ser una fuente de inspiración, una luz para los demás, incluso en tus momentos más oscuros. Pero aquí es donde viene la parte más difícil, entender que incluso cuando tienes una razón externa para seguir adelante, habrá días en los que simplemente no querrás hacerlo. Y está bien. No se trata de eliminar esos momentos de duda o agotamiento. Se trata de aprender a seguir adelante a pesar de ellos. He aprendido que la motivación es como un músculo. Cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Al principio, levantar ese peso emocional, esa carga de seguir adelante cuando no tienes ganas, se siente imposible. Pero con el tiempo, te das cuenta de que puedes hacerlo. Te das cuenta de que cada vez que eliges actuar a pesar de la falta de motivación, estás fortaleciendo esa capacidad dentro de ti. No te voy a mentir. Hay momentos en los que todavía me encuentro luchando. Hay días en los que me levanto y la primera sensación que tengo es, no puedo hacer esto hoy. Pero la diferencia ahora es que sé que no necesito sentirme capaz para actuar. Solo necesito dar el primer paso. Y lo más curioso es que, una vez que das ese primer paso, el segundo se vuelve más fácil. Y luego el tercero, y el cuarto, hasta que, antes de darte cuenta, has hecho más de lo que creías posible en un día en el que pensabas que no podías hacer nada. La verdadera magia de la motivación a largo plazo no está en esos momentos de inspiración que nos golpean de vez en cuando. Está en los días mundanos, en los momentos en los que nadie está mirando, en los pequeños pasos que das cuando todo dentro de ti te dice que te rindas. Esos son los momentos que realmente definen tu vida. Son los momentos que construyen tu carácter, tu resiliencia, tu capacidad de seguir adelante incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Ahora, miro hacia atrás y me doy cuenta de que la versión de mí mismo que solía depender de la emoción y el entusiasmo inicial para avanzar era débil. No porque no tuviera buenas intenciones, sino porque no entendía el verdadero significado de la motivación. No entendía que el camino hacia cualquier meta significativa está lleno de obstáculos, días malos y momentos de duda. Y no entendía que, para lograr algo grande, necesitas aprender a avanzar incluso cuando todo dentro de ti te dice que te detengas. Aprender a mantener la motivación a largo plazo ha sido uno de los mayores regalos que he recibido. No porque haya encontrado un truco o una solución mágica, sino porque he aprendido a confiar en mí mismo. He aprendido que puedo seguir adelante, sin importar cómo me sienta. Y esa es una lección que nunca habría aprendido si hubiera seguido esperando a sentirme motivado todo el tiempo.